La Universidad Autónoma Metropolitana presenta UAM Responsabilidad Social, tercera etapa. Conversatorios con los investigadores de las unidades académicas de la Casa Abierta al Tiempo. UAM Lerma, responsabilidad universitaria ante el cambio climático y la biodiversidad. Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a UAM con Responsabilidad Social, este espacio que hemos destinado para dar a conocer lo que realiza nuestra Casa Abierta al Tiempo, sí, frente al COVID-19, pero también frente a otras tantas cosas que ocurren en nuestro día a día. Mi nombre es Carlos Urbano Gamis y les invito a que se queden con nosotros en esta emisión de miércoles 3 de febrero de 2021. Recuerda que nos podemos poner en contacto en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, estamos como UAM Radio, así nos encuentras, y a través de WhatsApp con el número 55 5603 4805. Va de nuevo, 55 5603 4805. Como ya hemos comentado en diversos programas, en esta ocasión estamos realizando el trabajo en conjunto con nuestras universidades, con nuestras unidades académicas, muy importante para saber qué es lo que se está realizando directamente allí en donde se genera la investigación, la docencia y por supuesto la preservación y difusión de la cultura. En esta ocasión toca el turno a la Unidad Lerma. El tema que tenemos para este día es responsabilidad universitaria ante el cambio climático y la biodiversidad. Y nos acompañan de manera telefónica tres especialistas de nuestra unidad más joven. Primero, damos la bienvenida a la doctora Carla Peltz Serrano, bióloga y genetista de la conservación, coordinadora de estudios de la licenciatura en Biología Ambiental. Carla, bienvenida, muy buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por participar en este espacio de responsabilidad social. También tenemos en la línea telefónica al doctor Elliot Zarza, biólogo con una línea de investigación en biología de la conservación y ecología de enfermedades, jefe del Departamento de Ciencias Ambientales. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti por tomarnos también la llamada. Y de igual forma está con nosotros el doctor Rurik List, biólogo de la conservación, jefe del área de investigación en biología de la conservación. Rurik, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por la invitación, qué gusto estar aquí. Al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias a los tres. Y si les parece bien, vamos a adentrarnos en las áreas de investigación que cada uno de ustedes tiene. Comenzamos contigo, Carla. Gracias, Carlos. Pues sí, en realidad los tres trabajamos en cosas similares y hemos estado colaborando entre nuestros diferentes proyectos. Por eso somos un área de investigación en conjunto, pero bueno, cada uno de nosotros ha trabajado también con cosas muy específicas, ¿no? que nos gusta y que nos llaman la atención. En mi caso particular, yo cuando empecé a trabajar en la UAM Lerma, empecé a trabajar con el ajolote de Lerma, que es similar al ajolote de Xochimilco, el ajolote mexicano, pero no es el mismo, es otra especie, y obviamente es una especie también muy particular porque es endémica a las ciénegas de Lerma, es decir, solamente los encontramos en este lugar, en todo el planeta, y pues obviamente su conservación pues es sumamente importante. Pero no nada más trabajamos con el ajolote, sino que también trabajamos con su hábitat. Nos preocupamos por recuperar y restaurar todo el hábitat del ajolote y otras especies que ahí viven. Y las ciénegas de Lerma son todavía mucho más importantes, digamos, en el contexto de nuestro país, porque era el humedal más grande del centro de México y ahora, bueno, solamente nos queda el 10%, lo cual, pues, obviamente es alarmante. Tienen muchísimos servicios ecosistémicos que contribuyen, obviamente, a nuestro bienestar, a nuestra vida cotidiana, amortiguan en gran medida muchos de los cambios que hay en el ambiente en cuanto a temperatura, inundaciones, todas esas cosas era de lo que se encargaban las ciénegas en su momento cuando tenían su tamaño original. Y bueno, ahora pues obviamente con lo que nos queda pues siguen teniendo esa función, ¿no? Absorben una gran cantidad de dióxido de carbono, obviamente nos proveen de alimentos y de oxígeno, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues obviamente a la medida en que vamos transformando estas ciénegas, pues también vamos perdiendo esos servicios ecosistémicos. Entonces, en lo que nosotros enfocamos en este aspecto es precisamente en la recuperación
de este ecosistema y de las especies que están asociadas a este ecosistema. El ajolote ha sido un tema de estudio por varios años en nuestra institución. Ahora nos hablas de 2 especies. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues sí, en realidad es más que nada en la coloración que tienen en su piel. Si uno los ve uno al lado del otro, sí se ven realmente distintos. El ajolote de Lerma es bastante más oscuro, a veces se ve casi negro, mientras que el ajolote mexicano pues tiene una coloración un poco más clarita, un poco tirándole más hacia el leopardo, ¿no? Amarillo, café. Entonces ahí sí podemos notar la diferencia. En realidad, en cuanto al tamaño, por ejemplo, la longitud que tienen es muy similar, lo mismo que a su peso, pero sí ya cuando los ves uno al lado del otro, en realidad la coloración es la que los diferencia y podemos notar que realmente son diferentes. Muy bien, bueno, pues ahí está el trabajo sobre el ajolote y las ciénegas de Lerma. ¿También estamos hablando de una especie en peligro, Carla? Sí, también es una especie en peligro y obviamente en la medida en que sigamos transformando su hábitat, pues va a seguir todavía más amenazado, ¿no? Entonces por eso es muy importante seguir conservándolo. Muy bien, muchas gracias. Vamos con doctor Elliot Zarza, el jaguar y las enfermedades zoonóticas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de enfermedades zoonóticas? Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, estamos hablando de las enfermedades zoonóticas, son aquellas enfermedades que son transmitidas de la fauna silvestre, los animales domésticos, hacia los animales domésticos o al ser humano o viceversa. También nosotros podemos transmitir algunas enfermedades a la fauna silvestre y por consiguiente también los animales domésticos, ¿no? Y precisamente este incremento que nosotros hemos visto de las enfermedades zoonóticas se ha dado un auge a nivel mundial en los últimos 20, 30 años, es donde y esto tiene una repercusión, es una consecuencia de un cambio en el uso del suelo, ¿no? Hemos transformado los bosques y las selvas, los ambientes naturales y los hemos modificado hacia zonas de agricultura, zonas de cultivo, y con ello hemos también metido ganado y hemos transformado esos ambientes. Con ello, y aunado a las diferentes actividades que tenemos y con el cambio climático, el incremento de la temperatura, hemos también favorecido el aumento de ciertos organismos que son transmisores, que se conocen como vectores, que como por ejemplo pueden ser los mosquitos. Entonces los mosquitos simplemente están en ambientes tropicales, pero al momento en que nosotros modificamos las condiciones del paisaje, del hábitat, al igual que la temperatura, estamos favoreciendo que esas especies de mosquitos normalmente no iban a subir a ciertas altitudes, pero debido a los cambios que se están dando paulatinamente de temperatura, puedan ellos ocupar nuevos espacios. Y es así que hoy en día, a lo largo de todo el mundo, estamos viendo la aparición de nuevas enfermedades zoonóticas y en general de enfermedades en lugares donde antes no se tenía, no estaba presente. Pero por otra parte, aquellas especies que estaban restringidas a lugares muy particulares, a ecosistemas muy específicos, como por ejemplo el conejo de los volcanes, Romerolagus yasi, que es una especie endémica al eje neovolcánico transversal en México, vive principalmente en Zacatonal. Este ecosistema, que está en las montañas, se ve cada vez más reducido por 2 factores. Uno, por el cambio en el uso del suelo, pero por el otro, por la actividad, la temperatura. El Zacatonal necesita cierta temperatura fría y ya no está haciendo tanto frío, ¿no? En ciertos lugares, y por eso se reduce. Y la otra especie, con el jaguar, pues bueno, nada más para contextualizar, el jaguar es el mayor felino en el continente americano. Lo podemos encontrar desde el norte de México, con poblaciones, hasta el norte de Argentina, ¿no? Presenta una amplia plasticidad ecológica, lo podemos encontrar desde ambientes semidesérticos hasta ambientes completamente tropicales, selvas tropicales, donde generalmente ahí es donde están la mayor número de individuos, ¿no? Es una especie netamente tropical y como gran depredador
tiene una serie de funciones ecológicas fundamentales, como por ejemplo la regulación de las poblaciones de presas, ¿no? Ese es uno de los papeles que tiene y que son claves en el mantenimiento y en la regulación del bien de ese ambiente. También se le conoce como una especie paraguas, porque a la hora en que nosotros protegemos el jaguar y su hábitat, que estamos hablando por ejemplo de las selvas tropicales, las selvas del sureste de México, estamos protegiendo a miles de otras especies de menor tamaño, de menor áreas de distribución, que con proteger el jaguar estamos protegiendo de manera indirecta muchas otras especies, ¿no? Y el jaguar, por consiguiente, es un buen indicador del estado de conservación de un hábitat o de un ecosistema donde tenemos un número, una población de jaguares numerosa. Eso nos quiere decir que tenemos cobertura forestal natural en buen estado de conservación, que tenemos presas en buen número y entonces ese ambiente podemos decir que es un ambiente sano, ¿no? Elliot, comúnmente nosotros relacionamos, los que desconocemos este tema, relacionamos al jaguar únicamente en el sureste de México, la zona maya, la que se conoce como la zona maya, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, pero nos estás hablando que la extensión es mucho más larga, es decir, desde el norte del país hasta Argentina, es decir, es un animal que tiene buena adaptabilidad en toda la parte del continente americano. Es correcto, Carlos, y tu primer planteamiento es lo que generalmente se conoce, y de ahí que tiene el jaguar un papel protagónico en la cosmovisión de diferentes culturas, ¿no? Los olmecas, los mayas, etcétera, ¿no? La cultura mexica, de ahí que tenemos un caballero jaguar. Entonces, sí, oye, aquí en México la mayor población de jaguares se encuentra en el sureste de México, específicamente lo que se conoce como la región de la selva maya, que estamos hablando de la península de Yucatán, con el norte de Guatemala y Belice. Esa región mantiene la segunda población más numerosa de jaguares de todo el continente. La primera se encuentra en el Amazonas. Y sí, en el norte de México vamos a tener algún jaguares, pero por las condiciones, por el ecosistema, el número de animales que nosotros tenemos en esas partes del país comparativamente es muchísimo menor a lo que podemos nosotros tener en el sureste de México. Muy bien, muchas gracias por este contexto, Elliot. Vamos a continuar ahora con el doctor Rurik List. Traes un animal que no es muy común en la zona en la que habitamos, principalmente aquí en el Valle de México. Ya hablábamos del ajolote, que sí es tradicional, sí lo conocemos, lo ubicamos más. Ahora nos hablaba Elliot del jaguar, también bastante identificado. Yo decía de manera muy general en una parte muy específica de nuestro país, pero tú nos vas a hablar del bisonte. Hace poco veíamos las noticias que en Chihuahua, después de casi un siglo, se reintroducía el bisonte americano en el norte del país. ¿Qué pasa con este animal? Y hablando ya del tema que traes también, ¿qué pasa con los pastizales, Rurik? Sí, Carlos. Te comento primero que probablemente la gente conoce más al bisonte que al ajolote. Sin embargo, no lo asocia a México. Claro. Y a la llegada de los españoles, los bisontes se encontraban desde el norte de México hasta Alaska. Pero por las actividades antropogénicas se redujo la población hasta que quedaron menos de 500 individuos de los alrededor de 30 millones que hubo alguna vez. Los bisontes tenían un papel fundamental en los pastizales porque aumentan la diversidad biológica de distintas formas, pisotean la vegetación, acelerando la formación del suelo, al podar el pasto, permiten que animales como los perros llaneros pueblen las áreas de pastizal. Esto mismo pasto corto influencia la frecuencia de los incendios, que en los pastizales es una fuerza natural que ayuda al mantenimiento del sistema. Son presa de depredadores,
una vez muertos en invierno, sirven de alimento a muchas otras especies. En fin, son una especie, como el jaguar, clave de los ecosistemas de otros sistemas. Y su desaparición ha afectado la dinámica de los pastizales, particularmente. Entonces, en el 2009 introdujimos bisontes a Chihuahua para crear una manada reproductiva de bisontes genéticamente puros, porque por su historia biológica hubo entrecruzamientos con ganado, y la mayor parte de los bisontes en la actualidad tienen genes de ganado, pero sí hay varias poblaciones que están libres de esto. Estos bisontes aumentaron su población y se llevó una manada hace poco más de un año a Coahuila, donde ha sido también muy exitoso, está creciendo la manada. Entonces ahorita tenemos alrededor de 250 bisontes genéticamente puros en México, más muchos otros previos que tienen bisontes para fin ornamental y utilización como carne, etcétera. Y la relación con los pastizales es que los bisontes ayudan a mantener el pastizal. Y los pastizales son, después de los humedales y de los bosques boreales, los ecosistemas que almacenan más dióxido de carbono en este caso en el sistema de raíces y en el suelo. Entonces, estamos trabajando por recuperar al bisonte en un área más grande del país, y también en recuperar a los pastizales en donde estén los bisontes. Sí, importante esto que mencionas, y creo que es muy válido el hecho de comprender que conocemos más al bisonte y lo ubicamos más que al propio ajolote, pero bueno, las condiciones han ido modificando el entorno, han ido cambiando de tal forma que ya no lo percibimos aquí en nuestro país, o no es uno de los animales que tengamos la noción de su existencia. Ahora, hay algo muy importante que es el tema del cambio climático. Si me lo permiten, nuestro colegio académico expresó el compromiso de la UAM para impulsar y apoyar las acciones necesarias en materia del desarrollo sostenible, esto con el fin de atenuar los estragos que el cambio climático está produciendo en los niveles local, regional, nacional y planetario, con base en lo indicado por los reportes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, del Acuerdo de París, de la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático, de la Agenda 2030. Estamos hablando que el cambio climático es un tema real, es una situación que está ocurriendo. No son invenciones ni son cosas que están fuera de este mundo. Al contrario, estamos hablando de un tema que tiene una relevancia muy importante. Quiero seguir contigo, Rurik, si me lo permites. A ver, platícanos qué es el cambio climático y cómo nos afecta. Pon el contexto, por favor. En el espacio exterior, es decir, más allá de la atmósfera, las temperaturas son extremas. En la Estación Espacial Internacional, del lado que pega el sol, la temperatura es 121 grados sobre cero, y del lado opuesto a donde está el sol, la temperatura es menos de 80 grados bajo cero, mucho menor que la temperatura más fría registrada en el planeta. La atmósfera atrapa a través de los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano y otros, parte de este calor del sol, manteniendo un rango de temperatura en el planeta que ha permitido el desarrollo de la vida. Ha cambiado esta concentración de gases a lo largo de la historia geológica de la Tierra, pero en tiempos muy breves, que ha permitido que la flora y la fauna se acomoden su distribución de acuerdo a estos cambios. Pero ahorita está sucediendo en un tiempo muy rápido, y eso está haciendo que se den factores como los que mencionaba Elliot. El ecosistema del conejo de los volcanes, el teporingo, está yéndose para arriba, pero se puede ir hasta arriba hasta cierto punto nada más, porque después, más arriba de la cima de las montañas, ya no hay ecosistemas. Entonces hay especies que están en riesgo de desaparecer porque el ecosistema está desapareciendo. Y no tiene que ser que haga tanto calor que se muera la especie,
simplemente aumenta el número de días por una temperatura, por arriba de una temperatura determinada. Hace mucho calor, hay más días que son incómodos. Pero también esto afecta los patrones de lluvia, entonces puede llover de repente mucho y de repente un periodo mucho más extenso donde no hay lluvia. Y los animales y las plantas no tienen esa capacidad de tolerar un periodo más largo que con el que han crecido naturalmente sin agua, por ejemplo. Pero también favorece la expansión de las enfermedades emergentes por estos cambios en los ecosistemas. Entonces, el cambio climático tiene efectos en básicamente el funcionamiento de los ecosistemas en todos lados. Mayor número de incendios, cambio en la frecuencia de los huracanes y patrones de lluvia, llegan las heladas más tarde, hay mayor periodo de sequía, y esa inestabilidad o inconstancia que se presenta en los ecosistemas impide que las especies puedan crecer y desarrollarse de la forma habitual, y eso genera cambios que eventualmente nos afectan a nosotros. Sí, es un tema bastante delicado y además es muy importante tener el contexto de qué es lo que está pasando y de qué forma nos afecta. A ver, Elliot, por favor, platícanos sobre la biodiversidad y por qué nos debe preocupar de manera muy puntual el cambio climático. Sí, Carlos, gracias. Para contextualizar, la biodiversidad, o también llamada diversidad biológica, van a ser todas aquellas formas de vida. Y como formas de vida nos referimos desde los organismos, desde los microorganismos hasta los grandes vertebrados, como por ejemplo la ballena azul, que es el vertebrado más grande viviente en el planeta, ¿no? Podemos estar hablando de que con registros, hoy en día tenemos una cantidad de alrededor de 1.800.000 especies de organismos que viven en el planeta, ¿no? Que tenemos registros de ellos. Entonces, tenemos una vasta diversidad biológica, muchísimos organismos, que cada uno de estos organismos está jugando un papel, una función como si fuera un engranaje de un reloj, ¿no? Entonces, por consiguiente, cada uno tiene un lugar en este papel tan importante del mecanismo que al final lo llamamos tierra, ¿no? En los diferentes procesos. La importancia que tiene la diversidad biológica es que al final va a mantener una serie de condiciones para que se pueda mantener la vida en el planeta, sea la redundancia debido a que son organismos vivos, ¿no? Y con ello, pues una diversidad de procesos ecológicos, y estos procesos ecológicos nos van a proveer una serie de condiciones óptimas, y en especial al ser humano se le llaman servicios ambientales, y estos servicios que nos proporciona la diversidad biológica puede ser, por ejemplo, la regulación del clima, lo cual ahorita era lo que estaba comentando Rurik, lo cual es sumamente importante, el mejoramiento en la calidad del agua y del aire, con el tener bosques y selvas, la protección de las zonas costeras, por ejemplo, el papel que tienen los arrecifes y los que tienen los manglares se ha observado en aquellas regiones donde ya los arrecifes han desaparecido, al igual que los manglares en las zonas costeras. Llegan los fenómenos meteorológicos con una mayor fuerza e impactan, y obviamente tienen una serie de repercusiones, no nada más ambientales, sino que también tienen una serie de repercusiones en decesos, lamentablemente, decesos humanos, y en cuestiones económicas, ¿no? En la economía de las diferentes ciudades o poblados donde llega el fenómeno meteorológico, ¿no? Luego también esta diversidad biológica, también en aquellos sitios donde se tiene un mayor número de especies, estos sitios son rara vez llegan plagas, a diferencia de aquellos sitios donde tenemos muy poca
muy pocas especies, es decir, que es lo que podemos decir como erosionado, porque ya tenemos pocas especies, son mucho más susceptibles a que pueda llegar un parásito. Es de ahí el gran problema que hoy se tiene de los cultivos, ¿no? Tenemos cultivos prácticamente monocultivos, trigo, maíz, etcétera, grandes extensiones, y si llega una plaga, pues arrasa con todo. Es por eso que se utilizan pesticidas, en fin, diferentes componentes, lo cual al final eso también es dañino para el ecosistema, ¿no? Para la biodiversidad del planeta. A diferencia de aquellos sistemas donde hay de cultivo que son pluriespecies, donde las mismas especies de esa riqueza va haciendo una protección per se para los parásitos. Además nos provee de esa belleza escénica. El hecho, por ejemplo, y bueno, yo creo que en estos días viene muy bien el ejemplo, que hemos estado tanto tiempo guardados en casa. El hecho de caminar, estar en un monte, estar en el lado de Toluca, caminar en los bosques, en las selvas, realmente es placentero. Y nos provee es la belleza escénica, son esos espacios que simplemente por existir nos da placer, ¿no? Eso y muchísimos otros factores, además de los mencionados, es lo que nos provee la diversidad biológica, ¿no? Hay una vastedad de elementos que sin estos elementos realmente la vida sobre la Tierra estaría en peligro. Y lamentablemente, sí, con cambio climático, con las diferentes actividades que nosotros estamos haciendo, desde el hecho de la pérdida de hábitat, la cacería, el comercio, diferentes actividades humanas que nosotros estamos haciendo, estamos generando y ocasionando la pérdida de especies, ¿no? A tal grado que se compara la pérdida de especies que hoy en día estamos viviendo con una de las extinciones masivas. En el planeta, a lo largo de la historia del planeta, han existido 5 extinciones masivas, donde se ha desaparecido gran parte de la diversidad biológica del planeta. Hoy en día se considera que estamos viviendo una 6ª extinción masiva por la cantidad de especies que se está perdiendo y el riesgo que ponemos hacia la permanencia de la vida sobre el planeta y, por otro lado, nuestra propia permanencia como seres humanos, ¿no? O sea, el papel protagónico que tiene la biodiversidad es fundamental, ¿no? En todos los sentidos. Sí, por eso es muy importante, como bien mencionas, el cuidado que debemos tener como sociedad de nuestro entorno, del paisaje, del lugar en que habitamos. No porque yo vaya de paseo a algún sitio, tengo el derecho de poder tirar basura, de maltratarlo, de descuidarlo. Al contrario, hay que ser empáticos y hay que ser muy cuidadosos de todos los espacios en los que habitamos, porque a final de cuentas lo que ocurra en un lado nos va a terminar repercutiendo en otro. Carla, lo que menciona el Colegio Académico de nuestra institución, este pronunciamiento que hace, ¿qué relevancia tiene? ¿Qué importancia y trascendencia tiene? Sí, como bien lo mencionas, obviamente tenemos que ser cuidadosos en todos nuestros aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y obviamente empezar desde casa, pero también desde nuestra casa de estudios, ¿no? Entonces me parece que la relevancia que tiene es que pues es donde nosotros como docentes empezamos a formar a muchas de las personas que van a seguirnos nuestros pasos, ¿no? Que van a ir después de nosotros a continuar con lo que los estamos enseñando a hacer. Y pues eso mismo dice en este comunicado, ¿no? El objetivo por el cual fue creada la universidad fue crear y formar profesionales que atiendan las necesidades sociales. Y como bien lo dijeron Rurik y Elliot, pues esa ya es una necesidad ambiental y social, ¿no? O sea, el tener que preocuparnos realmente de nuestras acciones y cuáles son las consecuencias de esas acciones por el ambiente y por nuestra sociedad. Entonces, pues obviamente, pues como casa de estudios tenemos esa responsabilidad, ¿no? O sea, seguir en la formación de estos profesionales que realmente atiendan esas necesidades de manera congruente y que las acciones que lleven a cabo realmente tengan un impacto positivo y favorable para el ambiente y la sociedad. Entonces,
pues en la parte de la docencia, en la parte de investigación, obviamente la preservación y la difusión de la cultura, tenemos que tener como base esta formación de realmente crear profesionistas que realmente sean congruentes con su ambiente y con su entorno, ¿no? Entonces, que las acciones que lleven a cabo, pues realmente estén pensadas en tener consecuencias favorables, ¿no? Entonces, pues obviamente tenemos que llevar este comunicado más allá de ser solamente un documento por escrito y que se divulga en nuestras redes sociales, sino realmente tenemos una responsabilidad muy grande como docentes que realmente tenemos nosotros que empezar a forjar ese cambio, tenemos que ser el ejemplo de ese cambio y obviamente promover ese cambio en nuestros estudiantes. Necesitamos un cambio de comportamiento muy grande en la población humana en general, ¿no? Y las universidades es un punto clave para empezar ese cambio en el comportamiento. Tenemos muchas herramientas para generar esos cambios en las conciencias, esos cambios en las acciones. Si no lo hacemos de manera adecuada, pues obviamente las consecuencias van a seguir siendo las que han sido hasta el momento. Entonces, realmente, este pronunciamiento, y por eso también nos interesaba participar en tu programa, pues nos pareció que era un comunicado y un pronunciamiento muy importante que estaba haciendo la universidad, pero lo que nos parece más importante aún es que realmente sea congruente la universidad, el colegio académico, todos nuestros órganos colegiados y demás, que realmente sean congruentes con lo que están poniendo en el papel, que lo lleven a las acciones, ¿no? Que no solamente se quede en un documento que lo vamos a pasar por las redes sociales, sino que realmente ejerzamos esas acciones, que realmente generemos ese cambio en la conciencia y en las conductas y comportamientos de nuestros educandos y obviamente pues todos nuestros docentes, personal administrativo, etcétera, ¿no? O sea, no recuerdo cuál es la población de la UAM, pero pues somos 1000 X número de personas, sí. Pues obviamente podemos tener una influencia muy grande en esta población y cada persona pues va a tener consecuencias en su entorno familiar, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí somos realmente un eslabón para estos cambios y por eso nos parece que es muy importante este comunicado, pero tiene que ser congruente, ¿no? Amigas, amigos, estamos conversando en UAM con responsabilidad social sobre el tema la responsabilidad universitaria ante el cambio climático y la biodiversidad. En esta ocasión vamos de la mano con nuestra unidad Lerma y nos acompañan vía telefónica la doctora Carla Peltz Serrano, el doctor Elliot Zarza y el doctor Rurik List, todos profesores investigadores y profesora investigadora titulares del área de investigación en biología de la conservación. Vamos, como les decía hace rato, como te decía hace rato, Carla, vamos al qué hacer, cómo se debe de abordar este tema. Elliot, si me permites, voy contigo. ¿Qué tiene que hacer nuestra institución, la Casa Abierta al Tiempo, al respecto con estos temas que estamos tratando? Sí, Carlos. Como lo comentó Carla, tenemos que ser congruentes. Una de las funciones básicas que tiene la universidad es la generación de información. Necesitamos generar información científica, información sólida que permita a los tomadores de decisiones tener elementos y argumentos para la mejor toma de decisiones. Ese es uno de las líneas fundamentales. Tenemos diferentes líneas, pero una de las líneas que debemos seguir generando es la información sólida, precisamente para la buena toma de decisiones. Y otra de las líneas es la generación de capital humano. Carla había comentado de la generación, ¿qué va a suceder con los profesionistas? Y es precisamente esto. ¿Qué es lo que sucede con nuestros alumnos? Nuestros alumnos deben de salir lo mejor preparados, no nada más académicamente, sino también deben salir conscientes de la problemática en la que vivimos y de la crisis ambiental por esta alta pérdida de diversidad biológica que estamos viviendo hoy en día, al igual que con cuestiones como de cambio climático, ¿no? Entonces, tenemos que tener elementos y seguir generando ese capital humano que es base y que es clave, porque es el que va a estar trabajando, va a estar haciendo labores en los próximos años. Realmente en muy corto plazo estos estudiantes van a estar inmersos en la vida laboral y van a estar tomando, y al final ellos van a estar tomando decisiones también, ¿no? Por eso es que se necesita gente calificada y con un alto perfil, pero también no nada más desde un punto de vista académico, sino también desde un
de que la persona, el estudiante, ya en ese entonces profesionista, esté consciente de la problemática ambiental en la que vive el planeta, ¿no? Y en general, tanto ellos como los académicos, los docentes y propiamente la UAM, no dejar de, por un lado, porque ese también es otra de nuestras funciones, la preservación de la difusión, ¿no? Es importante hacer la difusión de nuestros estudios, de los proyectos, de las tesis, proyectos terminales, de los trabajos que están realizando los estudiantes, informar a todos los sectores de la sociedad, a los diferentes tomadores de decisiones, en el caso, por ejemplo, que nosotros estamos en Lerma, pues a las autoridades municipales, de lo que está sucediendo y de nuestras investigaciones, y de lo que encuentran también y de lo que están generando de nueva información los estudiantes, ¿no? Y no nada más a las autoridades, sino a los pobladores de Lerma y de los municipios aledaños, ¿no? Una población informada es una población indudablemente con poder. Y entonces, en el momento que se necesiten tomar decisiones y que se necesite hacer un respaldo, la población, una población informada, es una población que va a poder en su momento votar o tomar o manifestarse en favor de algo, pero ya con un conocimiento, ¿no? Entonces, eso yo creo que es uno de los puntos importantes que se debe que la UAM a lo largo de toda su trayectoria ha demostrado, y creo que tenemos que seguir impulsando a través de esa vía, ¿no? La generación de información sólida, tenemos y todas las condiciones para seguir generando eso. El capital humano, nuestros estudiantes, es oro, y que se difunda y divulga la información a la población. Una población informada también es clave en este proceso, ¿no? Por supuesto, toma mejores decisiones del tema que sea, y para eso, insisto, para eso estamos. Muchas gracias, Elliot. Carla, ya hablábamos de las funciones sustantivas de nuestra institución, sabemos además las labores que tiene una universidad, y más siendo una universidad pública, pero ¿qué otras responsabilidades se le pueden atribuir a la Universidad Autónoma Metropolitana frente a este tema? Sí, bueno, obviamente, ejemplos, así tenemos que empezar a ejercer un poco esta parte como fungir como un centro también de servicios para la comunidad, por ejemplo. Entonces, te mencionaba que teníamos que hacer convenios para coprocesar los residuos sólidos, ¿no? Entonces, en las universidades se generan una gran cantidad, desafortunadamente, pero bueno, a veces es inevitable, ¿no? De residuos sólidos. Entonces tenemos que ver la manera de coprocesar, es decir, de procesarlos de una manera que no contaminen tanto al ambiente, ¿no? O que no generen un gran cúmulo de algunos de estos residuos que sobre todo no podemos, por ejemplo, reciclar, como algunos plásticos o algunos papeles, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos hacer convenios con empresas que se dedican precisamente al buen proceso, se llama así, ¿no? Coproceso de este tipo de residuos. Entonces la universidad puede ser un centro precisamente en el que se vaya haciendo este coprocesamiento. Puede ser a través de la universidad, si se tiene la tecnología suficiente para hacerlo, que sería fabuloso, ¿no? Además, generaría incluso hasta ingresos que se podrían usar dentro de la misma universidad, pero bueno, si las cuestiones administrativas no lo permitiesen, pues se pueden hacer convenios con otras compañías que lo lleven a cabo. No sé, obviamente nos ahorrarían un gran trabajo en el estar reciclando o limpiando y haciendo todo un proceso con este tipo de residuos sólidos, ¿no? Entonces, debemos empezar a ver otro tipo de alternativas que nos pueden funcionar, ¿no? O sea, ¿qué tipo de energía renovable podemos usar? La UAM Lerma tiene sus plantas de tratamiento, ¿no? O sea, pero pues a lo mejor hay otras cosas que podemos ir haciendo. Hemos ido trabajando en esta parte de la sustentabilidad, pero tenemos que llevar a toda la UAM, no nada más
de alguna manera en algunos aspectos de algunas unidades, sino hacerlo de manera generalizada. Tenemos que aumentar las áreas verdes en las zonas, como te mencionaba, ¿no? Estar fomentando estos huertos, ¿no? O sea, enseñar a los estudiantes a llevar a cabo este tipo de prácticas, ¿no? No tenemos la carrera, por ejemplo, de agronomía, pero sí podemos fomentar el que haya esta conexión con las comunidades aledañas a nuestras unidades e invitar, porque somos la casa abierta al tiempo, ¿no? O sea, pues si somos la casa abierta, pues entonces también traigamos a las comunidades que están alrededor de nosotros a aprender de estas nuevas soluciones o alternativas para poder tener realmente una vida sustentable, para tener una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, tengamos quizás, como lo hacen en otras universidades, ¿no? Como en Chapingo, por ejemplo, que tienen sus tianguis y demás. Bueno, también volvamos a esas prácticas, ¿no? O sea, también tenemos que involucrar a la comunidad de alrededor de nuestras unidades, ¿no? O sea, no solamente a nuestra comunidad como tal, sino a las de los alrededores, invitarlos y también hacerlos partícipes de lo que nosotros estemos fomentando, ¿no? Rubik, Elliot y yo estuvimos trabajando en una exposición itinerante sobre las ciénegas del Lerma. Como mencionaba Elliot, pues es esta parte de generar información. Pero aparte de generar información, tenemos que transmitir esta información. Entonces, generar como tu espacio, muchos otros espacios en donde se inviten a las personas realmente de otras áreas, de otras comunidades, a aprender y a intercambiar esta información, tanto la que se genere en la universidad como la que se genere en otras partes, ¿no? Cada año hacemos una feria de sustentabilidad en la UAM Lerma. Es algo que se puede llevar también a las otras unidades, tratar de involucrar a la gente de las comunidades aledañas y así ir intercambiando obviamente información, y no solamente información de lo que podemos hacer, sino de qué es lo que cada quien hace en su comunidad o en su casa, o a qué tenemos que realizar esas como pequeñas prácticas también de consumir lo local, no solamente de alimentos, sino de lo que se generen de vestimentas, utensilios, etcétera, ¿no? Entonces sí tenemos que fomentar ese tipo de cultura como parte de un centro de creación de profesionistas y de creación y difusión de la cultura. Y como bien dices, honrar el lema de nuestra institución, la casa abierta al tiempo, y funcionar de una manera unida, de una manera heterogénea, las 5 unidades, no como entes independientes, que si bien lo son en lo administrativo, pero generan conocimiento, generan investigación y se pueden tomar de la mano una con otra para hacer más fuerte los resultados que se entreguen. Tienes toda la razón en este tema, Carla. Gracias. Rurik, ¿qué hay que hacer por parte de la ciudadanía? Es decir, ¿todo se lo debemos de dejar a las universidades o la comunidad puede hacer algo o tiene que hacer algo en particular con este tema? Mira, de entrada, para responder la pregunta, tengo que mencionar que se me pasó a la hora de hablar del contexto del cambio climático, sí, mencionar que la cantidad de gases de efecto invernadero ha estado aumentando desde la revolución industrial por la quema de combustibles fósiles, por la deforestación, por la transformación de los ecosistemas. Entonces, al aumentar los gases de efecto invernadero, queda atrapado más calor en el planeta. Y justamente es nuestra responsabilidad el reducir la producción de esos gases de efecto invernadero. La forma más sencilla en que podemos comenzar a hacer algo es que cada quien busque en su computador, en el teléfono, calculadora de la huella ecológica. Se meten, responden todas las preguntas y ahí cada persona va a ver que de su actividad, de sus costumbres cotidianas, es la que tiene más impacto en términos de gases de efecto invernadero. Entonces, buscar información sobre cómo reducir, si es algo que no es evidente, cómo reducir mi huella ecológica por la alimentación, por el transporte, y ahí van a empezar a encontrar cómo tener un menor impacto. Pero también hay otras cosas que podemos hacer todos individualmente. En la actualidad, ya el plástico es parte de nuestra alimentación. Hay microplástico en la comida que comemos, en el agua que bebemos, en la sal, etcétera. Entonces, ese plástico está en el ambiente porque nosotros lo consumimos, lo desechamos y solo un 10% se recicla. Por inverosímil que parezca, ¿no, Rurik? Por increíble que suene.
Pero ahorita si ustedes se comen una lata de sardinas o, insisto, abre una botella de agua, van a estar ingiriendo microplásticos. Todavía no se sabe qué efectos en la salud va a tener. Pero de aquí las siguientes, probablemente 200 generaciones humanas, van a estar alimentándose de plástico de forma rutinaria. Entonces tenemos que evitar que el plástico llegue al ambiente, y la forma más sencilla es no consumirlo. Hay alguno que sería inevitable, los aparatos electrónicos, por ejemplo, lo tienen, pero no desperdiciemos ese plástico comprando un tamal en un platito de unicel, como decía Carla, y utilizando una cucharita que se va a ir también a la basura. Y en general, consumamos menos de todo. Ahorita en la pandemia nos hemos dado cuenta que en realidad es poco lo que necesitamos. Lo que queremos es ver personas, salir, no tener un montón más de objetos. Entonces, analicemos qué de lo que tenemos es realmente necesario y no compramos cosas que no vayan a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Pues sí, muy, muy importante este tema. Qué bueno que lo mencionan, qué bueno que lo traen a la mesa. Y bueno, desafortunadamente el tiempo se nos está acabando, pero yo no quisiera dejar este programa sin antes cederles la palabra para un comentario a modo de cierre. Y si me permiten, comenzamos con Carla Peltz Serrano. Por favor, Carla. Pues sí, nada más para mencionar que en efecto, o sea, como también lo mencionaba Rudy, tenemos que ser congruentes desde casa, ¿no? Y obviamente tenemos que empezar con pequeñas acciones para poder ir cambiando nuestros comportamientos. Y dentro de la universidad, pues obviamente también ser congruentes, tanto como investigadores como docentes, tenemos que llevar esa congruencia a nuestras aulas, a nuestras oficinas, y de esa manera pues tratar de contribuir en el cambio también de las acciones que se están promoviendo en este comunicado. Siempre los micrófonos se quedan abiertos y a tus órdenes. Un placer tenerte de nueva cuenta aquí en UAM Radio. Muchísimas gracias por estar en UAM con responsabilidad social, Carla. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias. De igual forma, le cedemos la palabra al doctor Elliot Zarza. Por favor, Elliot. Gracias, Carlos. Seré muy breve. Básicamente es que todos nosotros podemos hacer algo por la conservación, por el mantenimiento de la biodiversidad. Seamos más conscientes de los consumos, ya lo había comentado Rurik y Carla. Uno de los puntos es reducir el consumo de origen animal. Eso lo podemos estar haciendo. En materia de biodiversidad, por ejemplo, no promover el comercio de especies silvestres, ni tampoco la venta o compra de partes de animales silvestres, ¿no? Yo creo que todos, desde nuestros frentes, podemos contribuir en el mantenimiento de la biodiversidad y en esta crisis ambiental en la que vivimos. Todos podemos salir adelante, ¿no? Ya hay que dejar de lado estas ideas de lo que pasó allá no me afecta acá, si voy a otro lado puedo hacer lo que se me antoje, total no es mi casa. Eso ya no funciona, hay que ser empáticos, y si algo nos ha enseñado esta pandemia es justamente a que todos dependemos de todos. Es correcto, Carlos. Muchísimas gracias, Elliot Zarza. De igual forma, los micrófonos siempre abiertos y a las órdenes, y te agradezco mucho que hayas tomado la llamada de UAM Radio. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, a UAM Radio y a nuestro auditorio. Y de igual forma, Rurik Eliz, un último mensaje, por favor, para cerrar este espacio. Sí, ya el colegio hizo un pronunciamiento y hará un llamado, esta vez a la comunidad UAM, cómo vamos a ponerlo en práctica. Entonces, es una invitación a todos los que formamos parte de la UAM a que nos pongamos a trabajar para ver cómo vamos a hacer efectivo este pronunciamiento y llevarlo más allá de los muros de la universidad. Sí, es importante mencionar a nuestras audiencias que el documento lo pueden encontrar en la página uam.mx, el sitio oficial de nuestra institución, con el título Pronunciamiento del Colegio Académico de la UAM ante la emergencia climática, que es el eje rector de este programa. Rurik, te agradezco muchísimo el que hayas estado en este espacio. Muchísimas gracias por la comunicación previa y durante el desarrollo de este programa, y de igual forma aquí estamos a las órdenes siempre. Un placer y muchas gracias por la invitación.
Y muchas gracias a ustedes, amigas y amigos que nos acompañaron en este programa UAM con responsabilidad social, insisto, de la mano con la unidad Lerma de nuestra Casa Abierta al Tiempo. Este programa lo pueden volver a consultar en nuestra página wamradio.wam.mx. En unas horas más ya estará a modo de podcast, y de igual forma el boletín que publicarán nuestros compañeros del Departamento de Información y Redacción de la Dirección de Comunicación Social, quienes están siguiendo este programa, y como siempre les mandamos un fuerte abrazo. Reitero mi agradecimiento: Carla Peltz Serrano, Elliot Zarza, Rurik Liz, todos profesores investigadores y profesora investigadora titular del área de investigación en biología de la conservación Unidad Lerma. Muchísimas gracias a los tres y nos escuchamos pronto. Gracias a ti. Gracias, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, y amigas, amigos, gracias por acompañarnos. La próxima semana, misma hora, mismo día, nos encontraremos con una nueva emisión de UAM con responsabilidad social. Por hoy fui Carlos Urbano Gamis, y mañana ya veremos qué nos tiene preparado el destino. Excelente tarde de miércoles, y quédate por favor en la radio abierta al tiempo. Adiós. La Universidad Autónoma Metropolitana presentó UAM Responsabilidad Social, tercera etapa. Acompáñanos el próximo miércoles al mediodía en otro